decíamos, Marcos, cuando abrimos el programa, que, bueno, si faltaba algo en el gobierno, un 30 de octubre, el presidente Milei, entre otras cosas, decir que Alfonsín fue golpista. Se refería a De la Rúa y su gobierno. Bueno, hay alguien que fue parte y cercana al doctor Alfonsín y del propio gobierno de la Rúa. Inclusive, creo que estuvo en las negociaciones entre los consejos de Alfonsín y la decisión del expresidente de la Rúa. Estoy hablando del doctor Federico Storani. Él, bueno, se lo presenta como militante de la UCR, abogado, profesor titular de Derecho Político, ex ministro del Interior, ex diputado nacional y además amigo nuestro porque a esta hora está en línea. Hola Federico, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto para mí estar en contacto con ustedes una vez más. Les agradezco la oportunidad de hablar sobre este tema que en particular creo que para todos los argentinos, pero sí, para nosotros es extremadamente importante. Si te parece, voy a empezar por el hecho puntual. Bueno. Ha acusado el presidente al doctor Alfonsín, que en el 2001 conspiró junto con Luis Barrio Nuevo, con Duhalde, con qué sé yo cuántos otros, creo que con vos también te mencionan, para que De la Rúa caiga. Bueno, eso es absoluta y totalmente falso de toda falsedad, digamos. Fue exactamente lo contrario. Efectivamente yo fui ministro del Interior hasta varios meses antes que se produjera la caída del gobierno de la Rúa, y recuerdo que me fui por diferencias con el gobierno cuando ingresó López Murphy al Ministerio de Economía y pretendió llevar adelante un ajuste muy fuerte sobre educación. Para mí me resultaba incompatible, eso está documentado incluso en una serie que fue muy difundida. Pero además esa no era la última jugada era la posibilidad del desembarco de Cavallo con la ilusión de decir quien armó la bomba de la convertibilidad que venga y la desarme. Bueno, es el marco, el contexto. No obstante, por supuesto, que yo seguí apostando a la posibilidad de estabilidad institucional como ha sido toda mi vida, y estaba en permanente relación con el doctor Raúl Alfonsín, tanto que con mi salida del gobierno yo fui candidato a presidente del comité de la provincia y lo gané. Por lo tanto tenía un rol político activo, institucional, partidario, nada menos que en la provincia de Buenos Aires. Y como tal hacía de nexo muchas veces con el gobierno de la Rúa. Es exactamente lo contrario. Alfonsín por todos los medios intentó salvar al gobierno de la Rúa, y efectivamente en eso conversaba con otro gran actor de la política en ese momento, que lideraba el peronismo bonaerense, justamente como era Eduardo Duhalde. Uno de los últimos pasos que llegaron a darse fue justamente el hecho de la posibilidad de la integración del peronismo al gobierno, con manteniendo la presidencia de Fernando de la Rúa. Bueno, eso no fue posible, el peronismo rechazó esa posibilidad en su mayoría, y de la Rúa entonces ya se vio en una situación de imposibilidad ante la creciente agitación que se estaba produciendo, y decidió su renuncia. Está claro que la decisión de dictar el estado de sitio y demás correspondió fundamentalmente al presidente de la Nación en ese momento, de la Rúa, y donde no tuvo absolutamente nada que ver ni Alfonsín, ni Duhalde, ni otros actores, ni quien les está hablando. Y lo muy positivo es que producido ya el convencimiento de la Rúa de que no tenía mucho más que hacer y finalmente su renuncia, existieron andamiajes y mallas de contención institucional por la Asamblea Legislativa, y esa Asamblea Legislativa funcionó y finalmente designó a Eduardo Duhalde, y Eduardo Duhalde al principio con su ministro Remes Lenikov salió de la convertibilidad, y posteriormente con Labaña
inició un periodo virtuoso de crecimiento de la economía, como todos recordarán, y yo lo uso como un antecedente importante de lo que es un gobierno de coalición, porque también en ese gobierno estaban integrados dos prominentes radicales. Estaba Horacio Jaunarena en defensa, que era un hombre muy cercano a Alfonsín, como todos saben, y estaba Jorge Reinaldo Banossi, que también ha sido en su momento muy cercano al propio de la Rúa. ¿En Justicia estaba Banossi? Banossi estaba en Justicia, claro. un conocidísimo constitucionalista. Por lo tanto, fue un gobierno de coalición sumamente virtuoso, que yo utilizo como ejemplo de que es posible un gobierno de salvación nacional en el marco del diálogo argentino convocado por la Iglesia argentina en su momento, la Iglesia católica, para llegar a puntos de consenso que finalmente, como dije antes, inauguró un periodo virtuoso. Nada tuvo que ver con una conspiración ni con un golpe, sino todo lo contrario. El caso de Raúl Alfonsín y todos nosotros, ¿no? Ahora, irrita a propios y extraños, ¿no? Porque yo decía cuando abrí el programa, podemos tener miradas distintas sobre la efectividad del gobierno del doctor Alfonsín, especialmente en el tema económico. Ahora, no reconocer que se jugó la vida como tantos y pudo haberla perdido, como le pasó a muchos abogados que fueron o asesinados en la época de la dictadura por defender a un preso político o chupados, como se dice en la jerga, es realmente, y que después ya como gobierno, con la CONADEP, es decir, realmente irrita. Es que yo creo que busca ese efecto el presidente de la Nación. Primero, digamos que el presidente tiene una personalidad compleja, por decirlo menos, cultiva un discurso del odio, del agravio, de la descalificación permanente, forma parte de su personalidad, pero por otro lado, también sigue un método, no hay que ser tan inocentes, esto es un método de provocación permanente. En esto ni siquiera es original el que quiere parecer tan original, esto es casi el ABC de lo que aconsejaba un hombre de extrema derecha a Trump, como es Steve Bannon, que le decía literalmente, y eso está totalmente documentado en muchos libros escritos, que le decía que había que intoxicar de mierda, eso es textual, todos los medios de comunicación, las redes sociales y demás, de mentiras, no importaba decir la verdad, simplemente para atraer la atención, para producir escándalos o para distraer los temas de otras cuestiones, para fijar agenda. Eso tiene un hilo de conducción, si nos remitimos un poquito más al pasado, con el ministro de propaganda del nazismo, del Tercer Reich, Joseph Goebbels, que hablaba de aquello de mentir porque algo va a quedar. Bueno, Milei lo aplica, esto es un sistema, un método que utiliza la nueva derecha global con un exponente que tal vez a nosotros nos tocó el peor de todo, por lo agresivo, por el discurso del odio y porque dice cosas que son extremadamente hirientes y falsas y mentirosas, ¿no? Como vos decís, yo pienso que Alfonsín fue un gran estadista, pero bueno, puede haber muchos argentinos que piensen diferente. Lo que nadie puede poner en duda que fue un gran demócrata y que efectivamente se jugó la vida en favor de los derechos humanos. La semana pasada hicimos un homenaje a Mario de la Maya, que murió en la cárcel, en el círculo de legisladores. Me tocó hablar y yo recordaba que Alfonsín acompañó el féretro de Amaya a su ciudad natal, Trelew, cuando era extremadamente riesgoso. Fue un hombre que siempre... Contanos para quienes, no lo recuerden bien, ¿quién fue? Mario Amela Valla fue diputado nacional, pero fue un hombre muy comprometido con las luchas populares. Fue detenido, secuestrado y detenido conjuntamente con Hipólito Solari Irigoyen, que tal vez muchos más lo conozcan. Fueron a la cárcel. Mario Amaya tenía algunos problemas de salud. En la cárcel fue torturado, vejado, humillado de la forma más cruel, y su salud, que estaba quebrantada, la llevó a la muerte. Solari Irigoyen, también por gestiones de Alfonsín, pudo hacer uso de la opción y salir del país y se radicó finalmente en Francia, donde dirigió un diario, una revista que se llama La República, de los radicales en el exilio.
pero bueno, fue un gran hombre, fue muy amigo mío porque yo era muy joven, era presidente de la FUA, recuerdo, y Mario Abel Amaya nos ayudaba muchísimo de todo punto de vista. Alfonsín estuvo muy comprometido con Mario Abel Amaya y en soledad fue a Trelew en ese clima tan oprobioso que existía en ese momento. Yo te agradezco especialmente estos recuerdos porque a veces quienes vivimos de alguna manera a esa época o quienes tenemos la obligación y el deber de informarnos correctamente, estos datos los sabemos, pero a veces no llegan en medios de alguna manera complacientes con el gobierno actual o simplemente desinformados, ¿no? Y ahora voy a la otra pregunta. ¿Qué pensás debiese hacer? Porque hay un sector del radicalismo, aún en el Congreso, que es muy afín. Algunos se fueron, inclusive como el caso de Barletta, que no integra el bloque de la escisión de la otra semana, pero bueno, tiene un bloque, un monobloque, exactamente, gracias Marcos. Unidad creo que se llama. Pero hay otros radicales comandados por Loredo que siguen estando. Luego de esto, ¿pueden seguir permaneciendo afines al gobierno? Bueno, claramente para nosotros no. Para nosotros eso es incompatible, porque es incompatible con los valores, creencias, ideas que sostiene históricamente el radicalismo. Vamos a dar un par de ejemplos para que se entienda bien. De Loredo preside un bloque que, entre otras cosas, tuvo dos iniciativas importantes, como fue, por ejemplo, la recomposición de los haberes jubilatorios y también el financiamiento de las universidades. En ambos casos tuvo todo el trámite parlamentario, finalmente se llevó al recinto, muchos hicieron encendidos discursos y ambos proyectos fueron aprobados. Luego vino el veto presidencial y algunos de ellos cambiaron su voto por prebendas. Algunos quedaron muy expuestos, como el caso de Pedro Galimberti, exdiputado por Entre Ríos, que renunció para que asumiera una diputada del PRO que aseguraba el voto en favor del veto, pero Galimberti luego terminó siendo integrante del directorio del ente binacional Salto Grande, más claro, la prebenda imposible. En el caso de Loredo, disimulaba su actitud, pero alentaba a estos diputados, digamos, más extremistas que hoy están siendo juzgados por el Tribunal de Ética y Disciplina. Pero mostró claramente, diría yo, Lilacha, no tengo otra expresión, cuando fue en pleno tratamiento del presupuesto a la Casa Rosada, para, en vez de ser el procedimiento contrario, siempre lo habitual, lo histórico es que sean los funcionarios los que vayan al Congreso, claro. Y además, cuando salió hizo declaraciones que todo el mundo las pudo haber visto, diciendo que el presidente les había encomendado avanzar con la privatización de aerolíneas y un par de días después el despacho por la privatización de aerolíneas sale. Entonces está clarísimo que él es un hombre de Milei. Claro. Otra cosa muy evidente es que asistió a esa reunión donde motivo de esta conversación del agravio a Alfonsín en la Fundación Mediterránea y no se retiró en el momento que agraviaban al presidente. Él conjuntamente con algunos otros legisladores, Soledad Carrizo, por ejemplo. Después sacó un tuit diciendo que repudiaba, pero mientras tanto se quedó hasta el final y aplaudió el final del discurso de Milei. Entonces yo creo que es muy bueno que el radicalismo haya comenzado a depurarse y que se haya conformado un bloque de 12 legisladores. Al principio eran 2 o 3, ahora son 12 y va a ir en crecimiento. Y lo mismo ocurre con el bloque de diputados provinciales en la provincia de Buenos Aires, presidido por Claudio Frangul. Lo mismo pasó con las elecciones internas del radicalismo en la provincia, donde que creyeron que los prolibertarios iban a ser una mayoría de 80-20 y la elección está prácticamente en un empate. Quiere decir que hay una evolución y que este debate atraviesa transversalmente a todas las fuerzas políticas en la Argentina. Lo último, Freddy, abusando de tu tiempo y agradeciéndote, ¿el radicalismo tiene chances de pararse sobre sus dos piernas?
Es lo que buscamos. Nosotros creemos, yo voy a usar un lugar común para que una planta crezca más sana, de recuperar bastante sus raíces y a lo mejor hacer algunas podas, tiene que depurarse el radicalismo. Y eso significa, en términos políticos, recuperar su identidad para ser un imán de atracción a fuerzas políticas afines, tener convergencia con otras fuerzas populares. Por eso yo utilizaba el ejemplo virtuoso del acuerdo en su momento de Alfonsín con Duhalde, porque fue una experiencia exitosa en la Argentina, cuando nos hablan de éxitos y de fracasos. Y por lo tanto yo creo que hay que trabajar esas posibilidades de encuentro de grandes mayorías, porque el Partido Conservador ya está constituido por Milei, Villarruel, aún con sus matices, Macri, Petri y un sector del radicalismo, Bullrich, Scioli y un sector del peronismo, todo el menemismo, y algunos legisladores también de origen peronista que también votan como estos radicales que decíamos, de Tucumán, de Catamarca, de Misiones, etcétera. Entonces tiene que haber una reconfiguración de la fuerza política argentina para marcar un camino de esperanza, una alternativa. Freddy, muchísimas gracias. Sé que tengas un buen sábado, un buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Gracias. El doctor Federico Storani, que nos contó detalladamente cómo fueron aquellos días difíciles para el doctor de la Rúa y la intervención del doctor Alfonsín y él como nexo en todo momento para intentar salvaguardar el gobierno y al propio presidente de la Rúa. Sindicato de Luz y Fuerza Rosario, desde 1900.